Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan nuevamente en este día viernes. Hoy acostumbramos a hacer nuestro repaso semanal y les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida. Nuestra lección número 7 fue la que estuvimos viendo. Misión en favor del prójimo. Nuestro versículo, Lucas 10:27. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Roselena. Y sí, este día estuvimos hablando acerca de lo que pudimos ver en la Biblia de amar a Dios, ¿verdad? Y pudimos ver que amar a Dios requiere un compromiso total de nuestra parte, porque incluye nuestro corazón, el alma, el cuerpo y nuestra mente. Así que, aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios quiere también que amemos a las demás personas. Y eso es lo que pudimos ver, ¿verdad? El día domingo vimos el tema La Gran Pregunta. Este día, Roselena, pudimos ver esa gran pregunta que formuló el doctor de la ley. Pero antes pudiéramos nosotros decir que hay muchas preguntas que nos podemos hacer en nuestra vida, entre las cuales pudiéramos ser como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿O cuál es nuestro destino final? Sin embargo, esta pregunta es mucho más importante, porque es lo que estuvimos analizando en el libro de Lucas, que nos pudieras... Sí, Lucas 10:25 vimos, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate que aquí, aunque esta persona hizo esta gran pregunta, muy importante puede ser para nosotros hoy, lo hizo solamente para probar a Jesús. Y pudimos ver que a veces algunos pueden acercarse con escepticismo y hasta con incredulidad, y es probable que ni siquiera sean serios en sus preguntas, pero aún así pudieran ser alcanzados por Dios. Y esto es lo que hizo Jesús. A mí lo que me gustó este día es que Jesús atendió a esta persona de buena manera. Aunque conocía los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo y nunca le faltó al respeto. El día lunes vimos el método y la respuesta de Jesús. Ahora continuamos en esta conversación, y a mí una de las cosas que también me llama mucho la atención es que Jesús le contestó con otra pregunta, ¿verdad? Sí. En esa plática con este doctor de la ley. Sí, fíjate, aquí vemos que Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. En efecto, Dios conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón mucho mejor que nosotros mismos. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de que nos interrogan, ¿verdad? Sí, y a veces hay gente que también a nosotros nos pueden preguntar cosas acerca de nuestra fe, y a veces solamente es para saber, pero lo más importante es que tenemos que imitar el ejemplo de Jesús. Tenemos que satisfacer las necesidades de los demás lo mejor que podamos, independientemente de sus razones más profundas que ellos tengan. También este día pudimos ver algunas citas, ¿verdad?, que se encuentran en Mateo, en el libro de Hechos, en Corintios y en Timoteo. Y estas citas nos hablan o nos llevan a las Escrituras, porque ahí es donde podemos encontrar las mejores respuestas. Sí, en lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decirnos, debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios, por nuestra cuenta. Las respuestas ya están ahí y el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcar lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros, si buscamos respuestas en nuestra vida, ¿a dónde debemos recurrir? A la palabra de Dios.
Y para el día martes 14 de noviembre estuvimos analizando heredar la vida eterna, que fue la respuesta del doctor de la ley a lo que Jesús le preguntó, ¿qué lees, verdad? Cuando le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió esto que se encuentra en el versículo 27, que es nuestro versículo que estuvimos aprendiéndonos, ¿verdad? Lucas 27:28. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces aquí podemos ver cómo el maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta, ¿verdad? Resumiendo, dice que amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a aquí mismo. Y también la respuesta de Jesús, como quien dice, lo motivó, ¿verdad? Porque le dijo, has respondido bien, o sea, bien hecho, sí, lo has dicho bien. Pero le dio un desafío a hacer al respecto, diciéndole, haz esto Y vivirás. Con la doctrina y la fe no es tan difícil. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que hacemos. Sí, entonces lo más importante es que lo que nosotros conozcamos de la palabra de Dios lo pongamos en práctica. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Sí, porque si amamos a Dios, leeremos su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos, seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos, en la iglesia o donde estemos, se ignoran las necesidades de ellos, entonces ahí, ¿de qué sirve mi fe? Sí, esto es lo que pudimos ver también en el libro de Santiago, capítulo 2, que nos habló acerca de Abraham, ¿verdad? Como también dice Santiago que debemos de demostrar nuestra fe con obras, así como lo hizo Abraham. Para el día miércoles 15 de noviembre vimos el título Amar a los demás como a uno mismo. Y aquí pudimos ver en otra cita que se encuentra en Mateo 22 del 37 al 40 para comparar lo que justamente habían platicado Jesús y este doctor de la ley. Y esta cita que les invitamos a leerlo, Mateo 22 del 37 al 40, es muy parecida porque aunque aquí también Jesús está respondiendo una pregunta que también lo hicieron para probarla, ¿verdad? Cuando le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante. Pero al fin Jesús dice lo mismo, ¿verdad? De amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica, cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. Aunque afirmó que el justo vivirá por la fe en Romanos 1:17, vivir por la fe no es algo oculto, desconocido, o que los demás no puedan ver. Pablo, Miqueas y Juan dejan en claro que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que nosotros, José Ramón, proclamamos. Sí, esto lo pudimos ver en unas citas que también vimos ese día, ¿verdad? En Gálatas, en Miqueas y en Primera de Juan, en donde nos hablan acerca de estos, acerca del amor al prójimo. En Gálatas 5:14, por cierto, dice, toda la ley se cumple en este precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así como nos dijiste, ¿verdad? Pablo habla mucho acerca del amor, Miqueas también y Juan. Y también en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor, nos habla así todo lo que debemos hacer por amor. Y dice, y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y entonces el día jueves estuvimos viendo la historia del buen samaritano. Ese día estuvimos viendo esa historia y
esa historia está justamente después de esta conversación. Cuando Jesús le dice que ha respondido bien, entonces el publicano o el maestro de la ley, queriendo justificarse, dice en el versículo 29, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y entonces Jesús le cuenta la historia del buen samaritano, aquella persona que había sido golpeada y tirada en el camino, y unas personas como no lo atendieron hasta que pasó un samaritano. Y este día pudimos ver que nosotros también se nos invita a ser esos buenos samaritanos, ¿verdad, Rosalena? Así es, por eso aquí nos recalca. A veces los pastores, los ancianos y los miembros de iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. A veces las personas de otra fe pueden ser más amables con la gente que nosotros mismos. He aquí el ejemplo del samaritano. Sí, por eso nuestra fe debe de tener algún sentido. Debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Por esa razón es que Jesús concluyó la historia del buen samaritano preguntando quién de los tres era realmente el prójimo de la persona que necesitaba ayuda. Esta pregunta se la hizo al doctor de la ley, ¿verdad? Y entonces esta pregunta pues quedó para siempre contestada, que el mismo doctor de la ley dijo que había sido su prójimo el que lo había ayudado. Así que también nosotros debemos hacer esas personas. Y para hoy, viernes 17 de noviembre, queremos comentarles lo que viene para hoy, aunque sabemos que nosotros podemos ser esas personas que podamos ayudar a las personas que tengan necesidad, ya sea que tengan hambre o necesidades o que sean maltratadas. Nosotros podemos ser esas pequeñas cosas que aparentemente son pequeñas, pero pueden ser muy importantes para ellos. Y viene una cita que quisiéramos compartir con ustedes, que dice: la religión pura y sin mancha delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha en este mundo, como nos dice Santiago 1:27. Las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos: palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los pobres, los necesitados, los afligidos. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre a favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, los ángeles se acercan. Fíjate, Rosalena, qué bonito dice: los ángeles se acercan y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia producen melodías en el cielo. El Padre, desde su trono, observa a los que llevan a cabo estos actos de misericordia y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiera hecho a Jesús. Cuando socorréis al pobre, simpatizas con el afligido y el oprimido y cultivas la amistad del huérfano. Entablas una relación más estrecha con Jesús. Qué bonita cita, ¿verdad? Que se encuentra en Testimonios para la Iglesia. Así que esto es un llamado para nosotros, amigos y hermanos, que nosotros también debemos de hacer misericordia con las personas que necesitan. Pidámosle a Dios que nos ayude para que lo podamos hacer. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bello día. Y un bonito fin de semana, ¿verdad? Sí. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza. Porque no hay día completo sin adoración.